Ahora bien, ustedes deben saber de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Las personas se pueden cortar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy cortante. Y cuando lo dice de una forma literal, donde tú te puedes herir, te puedes cortar un brazo, te puedes cortar con la palabra de Dios. La palabra lo dice de forma literal, porque la palabra de Dios es un arma, pero tú también te puedes cortar. Yo incluso tengo que reconocer de que yo me he cortado muchas veces con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un humano normal, en la realidad. Y muchas veces yo digo, Dios, ¿por qué dices esto en un lado y luego dices y luego dices lo otro? Y yo mismo me he cortado con la palabra de Dios. Yo me he cortado muchísimas veces porque la palabra de Dios tiene mucho filo y me he enojado. Porque eso es lo que ocurre con la herida. Uno se enoja y dice, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa contradicción, esa contradicha? Y uno busca que entender a Dios. Uno debe buscar un corazón sabio. Dios, dame sabiduría para entender eso porque no lo entiendo. Y uno no puede pasar. Y esa es la intención. Dios protege su palabra y lo hace como una espada. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es el maestro y tú eres el alumno. Y tú tienes que aprender el camino de la verdad. Y la verdad puede cortar, porque la verdad es filosa por ambos lados. Por eso dice la escritura que la Biblia es una espada de doble filo, pero la persona también se puede cortar. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 14 al 16. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Imagínate, la palabra de Dios es una espada aguda que hiere a las naciones. Una espada aguda, la palabra de Jesús. Y esa espada hiere. Tanto que si nosotros leemos los evangelios, dice de que muchas veces Jesús hablaba y sus discípulos se sentían que heridos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hiere. Es una realidad. Los discípulos decían, uy Jesús, esa palabra que tú dijiste es muy fuerte. Me duele el corazón. Me duele. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús hiere. Y lo dice de una forma literal, corta. Lo dice de una forma literal. Y dice, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lean y verá que Jesús, muchas veces los discípulos querían apartarse de Jesús, porque la palabra de Jesús corta, corta y muchas veces herida. Y por eso yo les voy a enseñar a pasar a través de la Biblia, para que puedan comprender. Lo primero que el ser humano debe entender de que Jehová y Jesús son una unidad inseparable. Cuando tú entiendes eso, ya te das de cuenta de un mapa. Eso es genial. ¿Por qué? Pues es un principio bíblico que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el Padre y el Hijo son inseparables. Eso es una herramienta enorme, hermosa, que nos da la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Padre e Hijo son uno. Son uno. Con eso ya tienes parte entendido. La Biblia habla de que los pastores están divididos, están partidos por la misma Biblia. La misma Biblia los hirió, les hirió un ojo y les hirió un brazo. Tienen un ojo que es inservible y un brazo que es inservible. ¿Por qué? Porque ellos no conocen la historia originalmente. Miren lo que dice Zacarías capítulo 11, versículo 17. Por eso es importante entender las profecías. Cada profecía es importante y tiene un cumplimiento. Y muchas de esas profecías todavía están activas hiriéndonos, como la de Zacarías, que dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, que abandona el ganado. Hiere la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Entonces los pastores están viendo por un solo ojo y por un solo brazo. ¿Por qué? Porque les falta entender, ellos ya conocen a Israel y ellos buscan ver el mundo a través de Israel, pero uno no puede entender la realidad del mundo solamente a través de Israel, sino que debe entender la primera historia que ocurrió en la tierra prometida, que son los cananeos. Cuando tú entiendes a los cananeos,
Tú dices, uff, yo ya puedo mirar por los dos ojos y puedo dominar mis dos brazos. Ya puedo servir perfectamente a Dios. Y eso mismo también ocurre con Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es cananeo, Jehová. Y la otra parte es Jesús. Y ellos son inseparables. Ellos son inseparables. Son una unidad. Y el pastor ya puede utilizar su ojo y su brazo. Mientras tanto, esta maldición, porque eso es una maldición, está hiriendo el brazo y el ojo de los pastores. Y los pastores también no solamente mitad de la historia, necesitan entender la otra mitad de la historia, que son los cananeos. Los cananeos. Otra cosa es que chocar con la verdad. La verdad también es aplastante, que todo esto te sorprende y tú dices, pero ¿en qué momento todo eso? La verdad te puede chocar o tú puedes chocar con la verdad. Por eso es importante buscar entender a Jehová nuestro Dios, buscar que tener un corazón entendido. Pero esta maldición está consumiendo a los pastores y los hace ¿qué? Inútiles. Un pastor inútil es una persona que no entiende toda la Biblia. Entonces tenemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y tú dices, a mí me gusta más el Nuevo Testamento porque me muestran a un Jesús amoroso. A la gente normalmente le gusta eso, el Jesús amoroso. Pero Jesús te dice, mira, yo soy amor, pero también soy justicia. Y Jehová representa que la justicia. Y dice, yo soy ambos. Y tú necesitas ambas cosas. Necesitas el amor de Dios y necesitas la justicia. Y sin eso no eres nada. Necesitas ambos lados. Por eso dice, ay del pastor inútil. Un pastor inútil es un pastor lleno de amor. El amor no es suficiente. Necesitas la justicia. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiere la espada a su brazo y su ojo derecho. El ojo derecho hiere la espada. ¿A quién se refiere? A la Biblia. La Biblia le hiere el ojo. ¡Pum! Y su brazo derecho. Su ojo derecho y su brazo. Del todo se secará su brazo. El brazo que hace se le seca. No entiende nada sobre los cananeos. No entiende nada sobre la justicia. Sobre Jehová nuestro Dios. No entiende nada. Es un pastor que no entiende nada sobre Jehová. No entiende nada sobre justicia. Y solamente tiene un brazo. Y dice, no, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y le falta ¿qué? Un ojo. Tiene un ojo. Él dice, no, Dios es amor, Dios es amor. Y mira todo por un ojo y explica todo con un ojo. Israel, Israel, Israel. Y Dios dice, le falta un ojo y te falta un brazo. Te falta hablar de Jehová nuestro Dios y te falta hablar de los cananeos para que puedas hablar con los dos ojos. Te falta que antiguo y nuevo. Tienes que amar a los dos. Tienes que amar al antiguo y al nuevo. Porque Jesús dice, si tú me amas solamente a mí y no amas a mi Padre, yo tampoco te voy a amar. El pastor dice, no, es que yo amo a Jesús. Yo solamente amo a Jesús. Porque Jehová es malo. Jesús te dice, amigo, yo no te puedo amar. Es como si tú me dijeras, es que yo siempre vivo con mi padre y me invitan a una fiesta y me dicen, tú no puedes llevar a tu padre. Yo le digo, no, entonces yo no voy. Yo no voy porque es mi padre. Yo no voy. Eso hace Jesús. Cuando el pastor rechaza a Jehová nuestro Dios, Jesús dice, por más de que tú me nombres, yo no te quiero. Porque te no amas a mi padre. Jesús te lo dice porque Jesús dijo, mi padre me envió y ellos son inseparables. Jesús te lo dice. Jesús te lo dice. Ellos son inseparables. Son una unidad. Y tú dices, no, es que Jehová que Jehová mató tantos pueblos. Jesús te dice, Él es mi Padre. Dos opciones. ¿Nos aceptas a los dos o no tienes nada? Por más de que tú nombres a Jesús, tú no tienes a Jesús. Jesús te lo dice. Jesús te lo dice. Necesitas ambos elementos. Necesitas ambos elementos. Cuando tú digas, no, Jehová, perdóname porque yo te he rechazado, yo no te he entendido como Dios porque tú puedes hacer lo que tú quieras con tu creación. Porque es tu creación. Tu mano te empieza a aparecer. Y empiezas a qué? A estudiar a los cananeos. Y vas a aprender cosas, aunque fueron malos, porque hay que decirlo, los cananeos fueron muy malos, fueron perversos. Hay que decirlo. Pero aún hay cosas que aprender de ellos. Hay que decirlo. Y aprendes que la Torah, la ley.
Y tú dices, no, yo soy completo. Gracias a Dios porque ya soy completo. Mis dos brazos y mis dos ojos. Es la realidad. Mientras tanto, los pastores solamente miran por un ojo. Es la realidad. Y tienen un brazo. Por eso son pastores inútiles. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús es una contradicha. Yo no les he explicado nada sobre eso, pero ya les voy a explicar. ¿Y Jesús también es qué? Una piedra de tropiezo. Miren lo que dice. ¿Qué es ser piedra de tropiezo? Dice, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pero Jesús mismo es una piedra de tropiezo. Y ya yo les voy a explicar eso. Jesús es qué? Una piedra de tropiezo. Cuidado con tropezar con Jesús. Por eso debemos entender de que Él es un Dios, una divinidad. Y Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Él es muy sabio. Él sabe lo que hace. ¿Él es qué? Una piedra de tropiezo. Y mucha gente puede llegar a tropezar en Él. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesús te hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, la Biblia dice que Jesús es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Él es una contradicción. Está profetizado en su nacimiento. Y vamos a entender las contradicciones de Jesús. ¿Por qué? Porque Él debía venir a ser el Mesías. Y el Mesías supone que iba a tomar el gobierno, pero no hace eso, sino que va y hace otra cosa, que es morir en la cruz del Calvario. Y los judíos dicen, venga, eso no tiene sentido. Pero estaba profetizado de que él debía morir. ¿Por qué? Porque él es una contradicción. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Es realidad. ¿Y qué dice? Aquí dice que es una piedra de tropiezo. Presten atención. Para que no tropiecen en Jesús. Eso les digo para que no tropiecen en Jesús. Entonces, debemos entender, lo que debemos decir es, Jesús sabe lo que hace. Él se puede presentar de esa manera y ser una piedra, pero tú tienes que decir, Jesús sabe lo que hace y pasar. Y no tropezar en él, sino simplemente pasar por encima de él, diciéndole, Jesús, tú sabes lo que haces. Termina la obra. Porque eso es importante, de que muchas veces Jesús hace cosas y nos confunde. Pero al final cuando termina la obra, uno dice, wow, realmente le quedó bien. Porque uno puede llegar a tropezar en Jesús. Pero cuando él termina la obra, uno dice, bien hecho, así era. Claro, ¿por qué? Porque él es lleno de sabiduría. Pero no puede llegar a tropezar en él diciendo, juzgándolo rápidamente. Entonces lo que uno tiene que hacer es que decir, Jesús, tú sabes lo que haces. Es realidad. Porque muchas veces Jesús incluso te va a hacer que hagas cosas malas. Jesús lo hace. Y tú dirás, pero ¿por qué yo tengo que hacer esa cosa mala? Pero Jesús, cuando termina la obra, dice, es que incluso la obra de Dios tiene parte mala. Hay que decirlo. Tiene algo de maldad. Por eso Dios dijo, separó que la luz de las tinieblas. Vio que las tinieblas eran buenas, las tinieblas eran malas y la luz era buena. Pero hizo que la noche y el día. Al final la obra toda completa quedó bellísima. Vio Dios que todo era bueno. Pero la noche representa que algo malo. Entonces tenemos que elementos de maldad. Tenemos elementos de maldad, pero cuando queda la obra completa, todo queda bien. Debemos entender eso, para que no tropiecen en Jesús y digan, Jesús, cuando tú termines la obra, yo entenderé. Porque cuando, un ejemplo, tú contratas a un ingeniero y el ingeniero empieza a hacer primero una habitación y tú dices, no, 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 la habitación primero no. Lo primero que se hace son las bases. Pues el ingeniero te dice, yo sé lo que hago. Y cuando termina la casa te dice una mansión enorme. Así es más o menos Jesús. Jesús empieza por donde Él quiere, pero cuando termina lo hace todo bien. Y Él se puede volver que una piedra de tropiezo, porque la persona dice, ay, no, así no es, así no es, así no es. Y entonces como que no quieren dejar trabajar a Jesús, pero Jesús dice, yo al final sé lo que hago. Debemos dejar trabajar a Jesús y decir, tú sabes lo que haces. Entonces, miren lo que ocurre aquí.
Recordemos que Jesús y Jehová son una unidad inseparables. ¿Ellos son qué? Inseparables. Son totalmente inseparables. Jehová y Jesús son inseparables. Como tú dices, no, yo y mi padre no me separo. No me separo. Si no quieren a mi papá, no me quieren a mí. Y tu papá dice, si me quieren a mí como papá, me tienen que querer también como el hijo. En la realidad, ellos son inseparables. Entonces, mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí es donde uno dice, venga, Jehová nuestro Dios le promete a los israelitas oro y plata, y les da oro y plata por montones. ¿Por qué? Porque los judíos son muy ricos. Pero cuando viene el hijo dice, abandona las riquezas y sígueme. Y Jesús se puede que volver una piedra de tropiezo diciendo, ¿qué? Recordamos que Jehová nuestro Dios le dijo a Israel, Israel, amarás a Jehová el Señor sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón, poniendo a Dios en primer lugar. El dinero, el oro y la plata tienen que tener un quinto lugar. Un quinto lugar. Entonces, Dios te puede dar mucho oro, te puede dar mucha plata, pero luego te puede decir, abandona todo. ¿Y tú cómo quedas? Como una contradicción, ¿verdad? Porque tú dices, Dios me dio todas las bendiciones, pero ¿cómo las voy a dejar? Eso no tiene sentido. Jesús te pide muchas veces que dejes todo el dinero y lo sigas. ¿Se lo dijo a quién? Al joven rico. Se lo dijo a los discípulos y los discípulos dijeron, claro, maestro, y dejaron todo. Pero el joven rico tropezó con Jesús. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. ¿Y quién le dio las riquezas? Dios. Pero luego le dijo, deja las riquezas, vende todo y haz tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Y el joven rico qué hizo? Tropezó en Jesús. ¿Por qué? Porque es una contradicción. Si Dios me bendice, ¿por qué tengo que dejar la bendición? Y entonces Dios, ¿qué está haciendo? Te está probando a ver si tú amas a Dios y tienes a Dios en primer lugar. Porque si tú tienes a Dios en primer lugar, tú entiendes y dices, no, Dios vuelve y me bendice. ¿Por qué? Porque el dinero es pasajero. Esto es una determinación. Yo determino cuánto vale el dinero, cuánto vale el oro. Es una determinación de cada persona. Inflación, la inflación llega y el dinero puede llegar a valer menos. El dinero es que una determinación, el dinero puede que desaparecer o puede aparecer de nuevo. Entonces, si yo busco la vida eterna, yo tengo que llegar a sacrificar el oro y la plata. Yo digo, Dios vuelve y me bendice. ¿Quién hizo eso? Job. Job llegó a pasar. Él pasó. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. El mismo Satanás dijo, tú, Dios, tú le acercaste a Job todos sus bienes. El mismo Satanás le dice a Jehová, tú le has acercado todos los bienes de Job. Tú se lo has acercado todos los bienes. Todos. Quítale todo y verá que maldice. Y Dios dijo, quítaselos. Y luego viene la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job hubiera pasado la prueba tranquilamente. Si Jesús se le aparece y le dice, deja todo y sígueme, Job lo hubiera hecho. Y no hubiera caído una piedra de tropiezo. Cuando el joven rico se encontró con Jesús, se inclinó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. El joven rico le dijo, yo he guardado todo eso desde mi juventud. Y le dijo, muy bien haces. Ahora te falta algo. Mi mandamiento, el mandamiento de Jesús es el mandamiento del amor. Te falta una cosa, amar. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres para que tengas tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y el joven rico, ¿qué hizo? Tropezó. Uf, dijo, no, ¿qué es lo que me está pidiendo el maestro? Y lo que hizo fue que devolverse. Por sus riquezas, se devolvió. Por sus riquezas. Y perdió la vida eterna.
Incluso los discípulos no llegaron a entender a Jesús, pero todo es una enseñanza de que el dinero no tiene ninguna importancia porque el dinero tú lo puedes volver a hacer. Tú dices, yo soy rico, yo ya sé qué es ser rico. Es bueno también que aprender a ser pobre, pasar por la pobreza. Es un sacrificio que tú haces por Jesús. Y tú dices, no, yo puedo volver a ser rico. ¿Por qué? Porque ya sé ser rico, pero yo voy a hacer un sacrificio por Jesús. Y gano ¿qué? Mi vida eterna, porque la vida eterna es mucho mejor. Entonces, Dios permite que tú canalices eso. Entonces, ahí es donde el joven rico que hizo, tropezó en Jesús. Por eso dijo, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. El joven rico dijo, no, el maestro, ¿qué es lo que dice el maestro? Yo mejor me devuelvo. Y eso fue lo que hizo. Él se devolvió por sus riquezas. El joven rico, eso fue lo que hizo. Se devolvió por sus riquezas. Eso fue lo que hizo el joven rico. Se devolvió por sus riquezas, ¿o no? ¿Y quién lo hizo tropezar? Jesús. ¿Es porque Jesús es una piedra de tropiezo? Él lo hizo devolverse. Es realidad. Si él hubiera dicho no, yo dejo esto, Jesús lo hubiera dejado pasar y hubiera que alcanzado la vida eterna. Porque le faltaba algo, el mandamiento de Jesús, que es el mandamiento del amor. Jesús es el amor. Es el amor. Es realidad. Ahora bien, Jesús también es una piedra de tropiezo para los judíos. Los judíos no han llegado a entender a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que Jehová nuestro Dios y Jesús son una unidad, inseparables. ¿Ellos son qué? Inseparables. Son una unidad. Y lo que habla Jehová nuestro Dios es como si lo hablara Jesús. Y lo que habla Jesús es como si lo hablara Jehová nuestro Dios. Son una unidad. Y por eso Jesús fue el que le dio, Jesús es el mismo autor, el que dio la Torá, el que habló con Moisés y le dio el Pentateuco. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23 diciendo, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Recordemos que Jesús estaba profetizado de que cuando era niño, él iba a ser ¿qué? Una contradicha, una contradicción. ¿Por qué? Porque él está contradiciendo esto, está diciendo que maldito por Dios es el colgado, pero el Hijo viene a la tierra y muere en una cruz, ¿siendo qué? Una maldición. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? De que él es una contradicha, una contradicción. Él vino a hacer lo que no debía hacer. ¿Por qué? Porque él nos está dando una enseñanza. Él dice, yo tomé las maldiciones de ustedes. Yo tomé el pecado tuyo, 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 la maldición tuya. Todos tus pecados yo los tomé y me volví una maldición por los pecados de la humanidad y fue a morir a la cruz del Calvario. No está diciendo que Jesús sea la maldición, no, porque él es el Hijo del bendito. Pero él dijo, yo tomo la responsabilidad de la humanidad, todos sus pecados vengan a mí. Todas sus enfermedades vengan a mí. Se pone todo y empieza a llevar todo a la cruz. Y allá muere. Pero si en la Biblia está escrito de que es un maldito el que es colgado, ¿cómo el Mesías va a hacer eso? Y él dice, es que primero era necesario pagar las deudas con Dios. Y ustedes no han guardado la ley y tienen que reconocer eso, decirse la verdad, decir, es que el pueblo de Israel no ha guardado la Torá. Ellos, ¿nos gozamos en la Torá? Sí. ¿Nos alegramos en la Torá? Sí. Pero no la hemos guardado. Seríamos mentirosos donde dijéramos, es que la hemos guardado a la perfección. Nos estaríamos, ¿qué? Mintiendo. Y por eso el Mesías le tocó venir a morir en la cruz del Calvario primero para redimir a Israel. Además de redimir a los cananeos. Por eso era necesario. ¿Y el que hace? Hace lo que no se debía hacer, porque él es el Mesías, el Hijo del Bendito. ¿Cómo el Hijo del Bendito va a morir en la cruz del Calvario? Entonces para los judíos eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él es una contradicha. Además de que los judíos han ignorado las escrituras donde dice, Daniel capítulo 9, versículo 26, donde dice,
y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿El Mesías debía morir? Sí, como murió Jesús, porque Jesús es el Mesías. Él debía morir. ¿Por qué? Por el pecado y la rebeldía de Israel. Él tenía que llevar, como lo dice Isaías 53, Él cargó nuestros pecados y nuestras dolencias. ¿El que hizo? Las cargó. Se hizo maldición diciendo, vengan todos los pecados de toda la humanidad, vengan sobre mí. Entonces yo me he visto de qué, de maldición y empecé a llevar a la cruz todo eso. Y los judíos dicen, venga, pero es que la ley dice de que el colgado es un maldito. Entonces cuando ellos miran a Jesús lo miran como un malhechor. Y es que la escritura lo dice, de que él iba a ser contado con los inicuos. Y entonces los judíos dicen, no, ese es un inicuo, porque murió de una forma de inicuo. Pero él está diciendo, yo estoy tomando sus iniquidades y me hice un inicuo por ustedes. Entonces ahí va a ser ¿qué? Una contradicha. Claro, él es una contradicción, pero él lo está haciendo para salvarnos, para que nosotros no tengamos que ir allá. ¿Ven? Es una enseñanza. Y aquí los judíos, ¿qué hacen? Tropiezan, tropiezan, porque ellos quieren buscar el Mesías, pero luego ¿qué hacen? Tropiezan, tropiezan. Y dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ¿entendemos este punto? Jesús es una contradicción, es una contradicha. Ustedes deben saber que a Jesús le ofrecieron que el reinado, para que reinara en Israel. A Jesús se lo ofrecieron. Y Jesús dijo, no, yo no vine a reinar. Jesús es el amo. Pero él dice, yo no vine para ser el amo, yo vine para servir. ¿Cómo así? Lee la Biblia. La Biblia dice que Jesús no vino para ser servido, es decir, él no va a ser el amo, sino que él va a servir a los demás. Pero ¿cómo? Si Jesús es el Señor, es nuestro amo, estamos para servirle. Él dice, no, yo voy a servir. Es una contradicción. Y él siempre lo hace. Y por eso dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque una persona dice, no, es que yo ya entendí lo que él hizo, él pasó. Tenemos que pasar por arriba y decir, no, es que yo ya entendí lo que Jesús hizo. Jesús se hizo maldición por nosotros. Entonces no podemos decir, he aquí el malo, porque él lo hizo fue por nosotros. Y por eso nosotros no sufrimos las consecuencias de la ley. Él nos hizo un favor, pero los judíos no entienden eso. ¿Por qué? Porque ellos tropiezan en Jesús y no lo entienden. Porque ellos no reconocen su condición espiritual, sino que ellos dicen, no, nosotros somos los escogidos, somos los primeros, somos los más santos, somos esto, somos esto. Y no reconocen su qué? Su condición espiritual. Donde ellos deberían decir, Israel no ha guardado la ley. Por más de que nosotros la amamos, porque amamos la ley. No la hemos guardado. Y debemos ser sinceros con eso. Nosotros amamos la ley, pero no la hemos guardado. Y por eso el Mesías tenía que morir. Y él se hizo una maldición por nosotros. Y si nosotros leemos el relato, los judíos dicen que ellos se burlaban de Jesús diciendo, miren, ahí colgado, cuando él se colgó ahí por nosotros, por nosotros. Debemos entender eso, porque viene siendo ¿qué? Una contradicción. Él hizo lo que nos tenía que hacer, ni menos él. ¿Por qué? Porque diciendo, príncipe, Jesús, príncipe, nuestro príncipe, tú no tienes que hacer eso porque tú eres el rey. Como le dijo el apóstol, le dijo que eso nunca te suceda. ¿Por qué? Porque tú eres el príncipe de los príncipes. Pero Jesús se enojó. Le dijo, apárate de mí, Satanás. Pero eso no lo tenía que ocurrir a él. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de los príncipes. Pero él vino a hacer lo que no tenía que hacer. Y lo hizo por amor a la humanidad, por amor al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, para llevarnos de nuevo a Dios. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que los masones, para subir a ciertos rangos, siempre los ponen a escoger entre qué? Entre Baphomet o Jesús. Y aquí es donde tropiezan. ¿Por qué? Porque Baphomet es la materia.
Recordamos que él es el ángel que se le asignó al sol y él tiene una sabiduría. Él conoce por dónde entra y sale el sol. Él conoce todo sobre el sol. Por eso él es que Lucifer, también conocido como Baphomet, es lo mismo, es lo mismo. Y él es una bestia, él es una bestia. Y muchos masones tropiezan en esto. ¿Por qué? Porque ellos les hacen una prueba donde dicen, bueno, escoge uno de los dos, a Baphomet o a Jesús. Y muchos siempre escogen a quién, a Baphomet, cogen al demonio y tienen que pisar la cruz de Jesús. Rechazan a Jesús para poder aceptar el dinero, fama, y Dios dice, esa persona no ama a Dios, no se ama ni a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser quemado en el fuego. Todo eso va a ser quemado en el fuego. ¿Quién va a sentir el fuego? Tú solo. Solo tú vas a sentir el fuego. Tu carne, tus huesos y tu alma. Y es por la eternidad. Porque Dios permite todo esto. Dios lo permite. Probando el corazón de los humanos. Y todos rechazan ¿qué? La vida eterna. Rechazan la vida eterna. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso es lo que ofrece Baphomet en la materia, riquezas. Y Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y eso luego Dios te lo añade. Primero el reino de Dios y su justicia. Es realidad. Y muchos tropiezan en esto. ¿Por qué? Porque dicen, no, Dios quiere verme bien, dinero, fama, y que yo venda mi alma, no pasa nada. ¿Y ellos qué hacen? Venden el alma. Cuando el alma es lo más importante. ¿Cómo se llama eso? Ignorancia. Vender algo que tú dices, es el alma. El alma tiene mucho poder, tiene un poder extremo. El problema es que los humanos no saben manejar el mecanismo del alma, pero el alma tiene un poder enorme. Y el humano lo que hace es que vender su alma. Y el alma tiene un poder enorme. Por eso es tan importante el alma. Y eso se llama como ignorancia. Cuando tú vendes algo que no sabes. Ahora bien, ustedes deben saber que el cuerpo es un templo. Aquí los pies vienen siendo ¿qué? La filosofía. ¿Qué es la filosofía? La duda. Y tú empiezas ¿qué? A dudar. Pero tú coges también ¿qué? Un amor al saber. Dudas y coges ¿qué? Un amor al saber. Luego sigue la ciencia. La ciencia es que tú coges conciencia. Llegas a qué? A las rodillas. Conciencia, paciencia. ¿En qué? En la observación a Jehová en su obra. Que tú empiezas a observar y a decir, bueno, Dios hace esto y eso por esto. Entonces, por eso Dios le creó el pelaje a los osos polares, porque es como un saco y tienen mucho pelo para protegerlos del frío. Dios es muy sabio, es consciente de las necesidades en medio del frío. Entendimiento. ¿Por qué Jehová hizo lo que hizo? Tú empiezas a preguntarte y empiezas a subir de nivel de conciencia. Subes en nivel de conciencia. Pero también es importante que entender la locura. La locura es importante porque la locura es la puerta para llegar a la cordura. Porque todo es cíclico. Tú dices, yo estoy en la locura y necesito llegar a la cordura. Tienes que darle la vuelta. Así. De la cordura pasas otra vez a la locura y llegas otra vez a la cordura. Siempre todo es cíclico. Por eso, para llegar al amor, tienes que pasar por el odio. Del odio al amor hay un paso. Todo es cíclico. Entonces, la locura es necesaria. La locura es necesaria. ¿Un grado de qué? De locura, ¿para qué? Para llegar a la cordura. Luego sigue subiendo. ¿Y llegas a qué? A la perversidad. La perversidad es necesaria, ¿por qué? Porque es el camino a la vida, es para llegar al camino a la vida. La gente niega esta parte, por eso hace parte de nuestras vidas. Tú dices, no, es que yo tengo mi pareja, yo me casé con ella, pero yo cuando la miro me dan muchas ganas de tocarla, tocarle el cuerpo.
Eso es qué, perversidad. Pero cuando la mujer queda embarazada, dio vida. ¿Por qué? Porque nos comportamos de una manera pervertida. Hacemos de todo en el amor. Y salió la vida. Porque así funciona esto. Dicen, no, la mujer tiene ganas del hombre, tiene relaciones sexuales y hacen qué? Perversidades. Y luego queda embarazada. ¿Salió qué? La vida. Porque así funciona eso. Eso es aparte de qué? Del humano. Y la perversidad es necesaria. Es necesaria. Todos tenemos un grado de qué? De perversidad. Todos. Todos. Incluso el pastor, sino que muchas veces lo niegan. Les da vergüenza. Es normal. Es normal. Pero todos tenemos un grado de qué? De perversidad porque Dios lo estableció así. Y de la perversidad sale ¿qué? La vida. ¿Estaban haciendo perversidades cuando nos crearon? Sí. El padre y la madre teniendo relaciones sexuales y nos crearon. De ahí sale ¿qué? La vida. Es realidad. Porque el sexo es eso. ¿O no? Tocan aquí, tocan allá. Es eso. Luego tenemos que llegamos a ¿qué? A la sabiduría. De la perversidad llegamos a ¿qué? A la sabiduría. La sabiduría es femenina y es la esencia de Jehová, que es Jesús. Por eso Jesús es ¿quién? Barbelón. Barbelón es la parte masculina de Barbie. Es que él tiene parte energía masculina y energía femenina. Él canaliza ambos. Canaliza ambas. Luego tenemos el corazón sabio, habla la inteligencia. Y la inteligencia es la hija de la sabiduría. La lengua, la boca son hermanas. Y la mente tiene que estar llena de ¿qué? Del temor a Dios. El temor a Dios es importante. ¿Para qué? Para que tú no te perviertas por completo, porque la escritura también dice, hay de aquel que se entrega a los placeres. Es decir, es como cuando tú dices, no, es que listo, hacemos el amor, hacemos de todo, yo me baño y me neutralizo, ya. No que, uy, voy a entregarme a los placeres. No. Por eso, placer es el plan del ser. El ser fue creado ¿para qué? Para los placeres. Placer significa el plan del ser. Dios nos creó ¿para qué? Para los placeres. Es la realidad. Comer, dormir, tener relaciones sexuales, defecar, para eso Dios nos creó. Ese es el plan del ser, el placer. Pero no nos podemos entregar por completo al placer diciendo, Dios me creó para esto, yo simplemente me quedo en el placer. No, no, no. No, porque si no la persona se llega a pervertir y se desorienta. Todos tenemos relaciones sexuales, pero no podemos ¿qué? Pervertirnos. No, ni tampoco podemos entregarnos a los placeres. Porque entonces digamos, no, entonces dice, no, es que yo soy tan santo que nunca he tenido relaciones sexuales. Dios te va a decir, amigo, eso no se llama santidad. Eso se llama ser alguien inútil. Porque Dios te dejó el pene y la mujer le dejó la vagina, ¿para qué? Para que los utilicen. Eso es normal. Eso es normal. Entonces Dios no nos hubiera hecho eso. No nos hubiera dado pene ni nos hubiera dado vagina. ¿Ya? Los santos de los santos. No. Todos tenemos que un grado de perversidad y el placer es el plan del ser. Es la realidad. Dios nos creó para eso. Para darnos placer. Es realidad. Y luego decimos, la ley nos contiene. La ley nos contiene, por eso es importante conocer la ley de Dios, de ponerla en la mente y en el corazón. Es importante poner la ley, la Torá de Moisés en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, la ley nos contiene de conocer la muerte, para conocer la muerte, perdón, pero no matar. ¿Tú conoces la muerte? No conoces la muerte. Jesús es la muerte. Jesús es la muerte. Tú conoces a Jesús y entiendes que Él es la muerte y Él es la vida. Y Jesús te dice, conóceme, pero no mates. No mates. Porque el hombre debe explorar la muerte. ¿Para qué? Para conocerla. Porque el hombre debe ser un Dios. Pero no debe matar a nadie. Porque si mata a una persona, mata un universo. La ley nos contiene de para conocer la perversidad. Es como cuando alguien, la ley tú dices, necesitamos mirar un pozo. Hay un pozo hondo. Entonces la ley es una cuerda que te sostiene y tú te amarras y vas al pozo y la ley vuelve y te saca. ¿Ya miraste que hay allá? Sí. Bien, sales. Eso se llama la Torah. La Torah te saca de la perversidad, pero necesitas conocerla porque en la perversidad está la vida. Dice, pero no volvernos perversos. No podemos volvernos perversos. Es decir, conocemos el sexo y cómo a través del sexo se crea, pero no podemos entregarnos a esos placeres, porque si no, la persona se puede volver mala.
La realidad. Todo en exceso hace daño. La ley nos contiene de caer en la locura. Debemos conocer la locura porque cerca de la locura está ¿qué? La cordura. La ley nos contiene de caer en la locura y conocer la cordura. Entonces luego yo digo, no, yo no necesito la locura, necesito la cordura, pero para eso tengo que pasar por la locura, saber la locura. Dios sabe qué es la locura. Por eso Dios conoce todo, porque Él es el todo, Él es la totalidad. Jesús también conoce qué es la locura, incluso el rey David sabía qué es la locura y la utilizó sabiamente. Había un rey que era enemigo del rey David, y el rey David, ¿qué hizo? Se hizo el loco y salvó su alma. Él utilizó ¿qué? La locura, porque conocía la locura. Es importante que el ser humano conozca la locura, pero no se entregue a la locura. Porque entonces, ¿para qué viviste? Dios te da la vida para que tú explores. Explora la vida. Conoce la locura, pero no te entregues a la locura. Busca ¿qué? La cordura. Y por eso es tan importante la ley. Para la persona que hace que la buscar trascender. Para los masones es importante la ley y ellos no la utilizan. Y por eso ellos se pierden ¿qué? En la locura. Muchos de ellos se vuelven locos. En la realidad. ¿Por qué no? Buscan la Torah, la ley. La ley siempre es importante escucharla. Ahora ustedes deben saber que Jesús castiga igual que Jehová porque ellos son una unidad. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42 diciendo, enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. A sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes sirven de tropiezo? Los masones y los Illuminatis, porque ellos matan a cualquier persona que enseñe la verdad. Y ellos tienen la mente llena de ¿qué? De mentiras. Y si alguien empieza a hablar la verdad, lo matan. Y Dios dice, ellos son tropiezos, son mis alumnos. ¿Pero se volvieron qué? Tropiezos. Y dice, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Y tú dirás, Jesús está contando chistes. No, él aquí está diciendo de que va a ordenar desde el cielo un decreto. Vayan a la tierra, va a enviar que ángeles y maten a todos los que están haciendo qué? Iniquidad. Y échenlos en el horno de fuego. Es la orden de Jesús. Y Jesús no juega, no cuenta chistes. Jesús lo está haciendo de forma literal. La gente que murió en el COVID-19 despertó en el horno de fuego. Y la gente cree que no, que es broma. Jesús no juega. Jesús cuando toma una decisión, él tiene que tomar seriamente. Tú siendo un rey, ¿vas a jugar? Tú siendo un gobernante, ¿vas a tomar una decisión y luego vas a decir, ay, era broma? No. Jesús cuando toma una decisión, la toma y a él no le importa. ¿Por qué? Porque él no va a sentir el fuego. Él no va a, su hueso no va a sentir el fuego. ¿Quién va a sentir el fuego? Tú, que estabas rebelde y pecando. Jesús no va a sentir nada. Jesús simplemente toma la decisión y punto. Porque él tiene que tomar las decisiones difíciles. Y él dice, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes. Van a empezar, Jesús, ayúdame. Mordiendo sus dientes. ¿Por qué? Porque él envía los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quién lo hace? Jesús. Jeremías capítulo 15, versículo 3 dice, enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice Jehová, espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para destruir. 4 géneros de castigo, los mismos 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ellos son una unidad y castigan de la misma manera. Es la realidad. La gente cree que Jesús juega, esas palabras no juegan, están ahí para decirnos algo acerca de Jesús. Jesús tiene mucha autoridad. El problema es que el ser humano ignora eso. Aunque sea ignorante, Dios sigue castigando. A él no le importa. Si tú ignoras, a Jesús le da igual. En la realidad, yo no les miento. A Jesús le da igual. Quien va a sufrir vas a ser tú. Ni siquiera yo. Él simplemente dice, amigo, no prestas atención, sufre las consecuencias. Es tu problema. Yo te di la vida, te di la responsabilidad, estuve disponible para enseñarte, estuve disponible para limpiar tu corazón, estuve disponible buscándote, te envié siervos que te predicaran, pero tú, tu grosería era, no quiero, tengo pereza, ay, tengo que trabajar, tengo que hacer eso. Ah, bueno, sufre las consecuencias. Excusas, Jesús no acepta excusas. Yo no les miento, Jesús no acepta excusas. Para Jesús, nada es excusa, nada.
Él dice, a mí no me importa, yo morí antes del Calvario, te di otra oportunidad. Jesús es así. ¿Y quién va a decirle, Jesús, no, nada, no puedes decirle nada, guarda silencio, no puedes decirle nada, no tienes excusa, es la realidad. Entonces, ustedes deben saber que Jesús tiene que tomar que las decisiones difíciles. Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el alfa, el más amoroso. Jesús es el mandamiento del amor, Él es amor puro. Y dice, yo soy la omega, el más cruel. Él dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Por eso los demonios le tienen tanto miedo a Jesús. Porque Jesús tiene que tomar la decisión, ve al horno de fuego por tanto tiempo, o ve por la eternidad. Jesús lo hace, tiene que castigar a los demonios. Él es un Dios, Él es una divinidad. Y Dios también dice, les doy vida eterna, para que vivan y sean lo que ustedes quieran. ¿Quieren ser un Dios? Séanlo. ¿Quieren ser una mujer? Séanlo. ¿Quieren ser un árbol? Séanlo. ¿Quieren ser un perro? Séanlo. ¿Quieren ser una ballena? Viva como una ballena. Porque el hombre va a poder transfigurarse. La transfiguración quiere decir que el hombre se puede transformar en lo que él quiera. ¿Quiere ser un águila? Sea un águila. ¿Quiere ser un león? Sea un león. Sé lo que tú quieras por la eternidad. Pero Dios también te puede castigar por la eternidad. Y Jesús lo dijo. Mateo capítulo 10, versículo 28 diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando Jesús? De él mismo. Jesús es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Jesús se lo dice. Y él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús te quita el sexo, te quita el alimento, el sueño, el descanso y te entrega a fuego eterno. Y lo hace por la eternidad. Y él dice, como tú te olvidaste de mí, que yo fui tu creador, yo te redimí, te di otra oportunidad y tú dijiste, no quiero más a Jesús, le doy la espalda a Jesús. Jesús dice, yo también me voy a olvidar de ti por la eternidad. Cuando te echen el horno de fuego, me olvido de ti. No existes para mí. Jesús hace eso. ¿Por qué? Porque Él es el más cruel, pero también es el más amoroso. A los demás les da ¿qué? Vida eterna. Vivan la vida eterna. El ser humano dice, no, yo quiero un tiempo vivir como hombre. Me cansé de vivir como un hombre, quiero ser una mujer. Vive como una mujer. Yo quiero vivir como un animal. Dios dice, vive como un animal. Yo quiero ser el mar un tiempo. ¿Qué se siente ser el mar? Vive y ser el mar. Porque Dios les va a dar ¿qué? Vida eterna. El ser humano no entiende qué es la eternidad. Y el ser humano tiene que millones de posibilidades. Porque Jesús te puede decir, tú le puedes decir, Jesús, quiero crear un mundo donde yo viva con seres de piedra. Jesús te va a decir, te voy a enseñar cómo crearlo. Y te da las instrucciones para que tú crees el mundo y vivas en él. Vivas como un rey. Jesús no te va a negar nada en la eternidad. Jesús lo va a hacer. Por eso dice, les ofrezco ¿qué? Vida eterna. Y cuando lo dice de forma literal. El humano no entiende porque el hombre dice, ¿qué es la eternidad? Ni siquiera sabe qué es la eternidad. Pero Jesús dice, yo te puedo dar lo que tú desees. ¿Quieres vivir en un mundo donde solo tú seas el hombre y los demás sean y las demás sean mujeres? Yo te lo doy. Porque yo te ofrezco ¿qué? Vida eterna. Pero primero tienes que pasar unas pruebas. ¿Y eso pasa qué? A través del nacerato. Que tú demuestras que eres digno de qué? De ser un Dios. Tienes que ser probado o no. Recuerden que estuvieron escuchando Asilo. Mi deber es advertir y advertidos están.